El soma fue, en la antigua religión védica de la India, una bebida sagrada, la famosa bebida de los dioses. Los sacerdotes védicos tenían el ritual idéntico al ritual del Jaoma persa, en donde ellos bebían en un contexto ceremonial profundamente religioso, bebían la bebida de los dioses, el soma. Mediante el soma comulgaban con los dioses o experimentaban la epifanía divina, es decir, se volvían una partícula de la gran divinidad y de esa manera participaban de la visión de la realidad fundamental, experimentando de esa manera una iluminación profunda. Esto se usaba de una manera ritual, ceremonial, en la antigua religión védica, en los tiempos anteriores a la India hinduista, ¿sí? Estamos hablando de un periodo de la antigua India que va del 1500 a.C. aproximadamente hasta más o menos el 500 a.C., en lo que se conoce como la India védica, ¿no? Anterior a la India de los textos puránicos. Posteriormente, el ritual de beber el soma se fue desvirtuando, se fue perdiendo, se fue extraviando, hasta finalmente perderse por completo en los tiempos de la India puránica, podríamos decir, ¿no? Han habido varias hipótesis en torno al soma, pero la que más ha gustado por su rigor y por su carácter racional y científico basado en evidencias, el hecho de que el soma tenía como principio activo un hongo psicodélico, más específicamente la Amanita muscaria, o el jugo, el extracto, el principio activo de la Amanita muscaria, que es el mucimol, pero también el ácido ibuténico, el responsable de las visiones que se experimentan, ¿no? de la expansión de la conciencia. Algo similar en todo, idéntico, muy parecido a lo que se produce bajo el efecto de la psilocibina, ¿no? Contenida en los hongos psilocibe. Entonces, el soma, según la famosa hipótesis del etnobotánico Robert Gordon Wasson, tenía como principio activo la Amanita muscaria. Vamos a ver en este video, de una manera breve y concisa, los 5 argumentos principales que nos llevan a pensar en la Amanita muscaria como siendo el principio activo del legendario soma, de la bebida de los dioses en la antigua religión védica. En primer lugar, tenemos el descarte de que fuese una bebida alcohólica. Cuando nosotros leemos una y otra vez en los textos védicos que los sacerdotes tras beber el soma experimentaban una especie de visión mística o de delirio místico o de psicodelia o de alteración de la conciencia, eso nos puede dar a entender en una bebida fermentada, ¿no es cierto? Pero ¿por qué los estudiosos descartan el que fuese una bebida fermentada, una bebida alcohólica? Esto es porque en la antigua India védica la bebida alcohólica se conocía únicamente bajo el nombre de sura. No había otra forma de bebida alcohólica en aquella época. Posteriormente sí, pero en aquella época solo existía el sura o la sura. ¿Qué era la sura? Era una especie de cerveza, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué el soma no es sura o no era sura? Porque en los textos védicos la bebida alcohólica es desaprobada, es mal vista, es desaconsejada. Fundamentalmente por sus efectos adversos, ¿sí? Porque se dice que genera atolondramiento, comportamiento grotesco, violencia, sensualidad. Entonces,
no se recomienda el consumo de sura y de hecho es muy mal vista en los textos védicos la bebida alcohólica, ¿sí? Entonces el religioso trataba de evitar el sura. No obstante, el soma es alabado, es admirado y es aconsejado, recomendado para el candidato a la espiritualidad, para el sacerdote. Entonces, evidentemente, no estamos ante una misma bebida, sino dos bebidas diferentes, el sura y el soma. Entonces ya descartamos el que fuese una bebida alcohólica. Por otra parte, cuando nosotros leemos las instrucciones acerca de los tiempos de la preparación ritual del soma, queda totalmente descartado el proceso de fermentación, porque los tiempos de preparación no dan pie, no dan lugar a que se tratase de una bebida fermentada, porque no dan los tiempos, ¿sí? Por otra parte, y reforzando un poco lo que decíamos antes, se dice que el soma era aduchuna o adukchuna, que en sánscrito significa sin efectos adversos. Y fíjense qué interesante, porque los psicodélicos, como la psilocibina o el mucimol, que está contenido en la manita muscaria, justamente son famosos por el hecho de que no producen los efectos adversos que, por ejemplo, sí produce una borrachera inducida por alcohol. Entonces esto concuerda con la hipótesis de que no es una bebida alcohólica, sino muy probablemente alguna especie de psicodélico, de lo que hoy conocemos como psicodélicos. Vamos al segundo argumento. El segundo argumento tiene que ver con la descripción de formas y colores. Robert Gordon Wasson sometió a un análisis exhaustivo todas y cada una de las alusiones a soma, de las descripciones a soma, que se encuentran en los antiguos textos védicos, que son muchas, porque Soma era un dios muy importante para los antiguos védicos, que posteriormente en los tiempos puránicos fue asimilado a Shiva, de tal manera que en los tiempos puránicos posteriores un nombre alternativo para Shiva era Soma. Entonces fíjense que también qué interesante, ¿no? Porque tal como vimos en otro video, Shiva ancestralmente era asimilado al hongo psilocibe entre los proto-yogis, podríamos decir, ¿no? Entonces tenían tanto Soma como Shiva una naturaleza muy vinculada a la alteración o a la expansión de la conciencia, y muy especialmente bajo el uso ritual de enteógenos, entre otras técnicas yógicas, ¿no? Entonces posteriormente Soma es asimilado por Shiva. Pasan a ser la misma deidad. Las descripciones a formas y colores que se hacen en los textos védicos, fíjense qué interesante. Algunos decían que el soma era un árbol o una planta, pero Wasson dice no, porque si fuese un árbol o una planta, deberían existir referencias a colores de la vegetación, el verde, el marrón, el negro. Sin embargo, en los textos védicos, constantemente cuando se habla de soma se hace alusión al blanco, al rojo brillante y al dorado. Y fíjense interesante, porque eso nos hace pensar más en la manita muscaria, no en una planta o en un árbol o en un arbusto. Porque la manita muscaria es blanca, es roja, o sea, sus colores son el blanco y el rojo, y cuando uno la exprime para obtener su jugo, que era justamente lo que se presupone que se hacía con el soma, o sea, se prensaba la manita muscaria y se usaba el jugo como principio activo del brebaje llamado soma. El jugo que se obtiene de la manita muscaria prensada es dorado, y el dorado se usa constantemente en alusión a soma. Así que sus referencias a colores apuntan al hongo. Ahora, sus alusiones a formas también, porque nunca se habla de hojas, ramas, flores, ni ninguna especie que contenga clorofila, pero sí se hace alusión constantemente a los tallos
y a los sombreros. Fíjense qué particular, ¿no? Para reforzar esto, en tercer lugar, vamos a decir, vinculado con el segundo argumento, hay una similitud muy especial en el sánscrito entre la palabra soma, la bebida sagrada, el dios que está asimilado a la luna, ¿no? Somachara, que es lunes en sánscrito, y la palabra sánscrita sauma, que significa prensar. Y justamente la bebida sagrada de los dioses se obtenía mediante prensado, sauma, de la manita muscaria. Y las similitudes fonéticas en el sánscrito son tremendamente comunes. No son algo extraño apelar a estas similitudes para designar fenómenos que están relacionados entre sí. En cuarto lugar, tenemos la descripción del soma orinado. Esto es bastante impresionante, pero es así. En los textos védicos se hace alusión a que los brahmanes, los sacerdotes, las personas sagradas, bebían el soma y luego los discípulos, orinaban el soma, y luego los discípulos bebían el soma orinado por una persona santa. Esto puede ser medio repugnante, puede sonar medio repugnante, pero se ha observado esta costumbre de beberse la orina de una persona que ingirió amanita muscaria entre los chamanes de Siberia. Esto es algo que se reporta incluso al día de hoy. En ciertas ramas del chamanismo siberiano, incluso hoy día tienen el ritual ancestral de beber el orina de un chamán que previamente ha consumido amanita muscaria. Entonces, fíjense qué interesante que en los textos védicos se mencionan 3 filtros para preparar el soma. Sin embargo, se describen solo 2 de ellos. El tercero no aparece en ningún lugar. Entonces, muchos han dicho que este tercer filtro puede llegar a ser tranquilamente el pasaje por el cuerpo físico de una persona santa, de un sacerdote védico, de un brahman. Además, sabido es que al pasar por el cuerpo humano, el principio activo responsable de las visiones místicas o las alucinaciones de la manita muscaria no se degrada al someterse al metabolismo humano, sino que cuando uno lo orina sigue produciendo los mismos efectos psicodélicos sin alteración. De hecho, se sabe que puede pasar hasta un total de 5 veces por un cuerpo humano sin perderse su propiedad psicodélica. Además, es sabido que gracias a este tercer filtro, como le llamaban los védicos, de alguna manera uno evita los efectos adversos que pudieran llegar a estar vinculados a la ingesta de la manita muscaria. Porque se sabe que si uno ingiere amanita muscaria, esto se ve acompañado casi siempre de una serie de efectos adversos, que si uno no sabe prensar o extraer correctamente su principio activo, a veces puede llegar a esto conllevar una serie de efectos adversos. Entonces, al beber la orina de una persona que ingirió amanita muscaria, los efectos adversos quedan ya directamente eliminados y no se experimentan. Este es el famoso tercer filtro, ¿no? Y por último, en quinto lugar, tenemos el factor geográfico. Es decir, cuando nosotros atendemos a dónde crece el soma según los textos védicos, de dónde se obtienen los ingredientes para fabricar el soma según los textos védicos, siempre se apunta a las regiones montañosas. Y sabido es que la manita muscaria crece en las regiones montañosas porque necesita de la humedad que
se encuentra, por ejemplo, en los bosques de abedules, en las regiones septentrionales. Y fíjense que, por ejemplo, en el norte de la India, ¿no?, en donde está toda la parte del Hindu Kush, ¿no?, la región montañosa, rica en bosques de abedules en la antigüedad, toda la parte del norte de Afganistán, es justamente por donde venían los pueblos indoeuropeos. Entonces ellos estaban habituados a conseguir fácilmente Amanita muscaria. De hecho, el nombre Amanita proviene del monte Ámanos, que está en Anatolia, es decir, en la región en donde hoy se encuentra Turquía. Todas esas regiones montañosas es de donde venían los pueblos indoeuropeos. O sea, los arios vinieron de toda esa región, fueron por toda la región montañosa, siempre consiguieron Amanita muscaria en sus viajes. Ahora bien, fíjense qué interesante, porque en los textos védicos tardíos, los sacerdotes que empiezan a penetrar hacia el sur de la península de la India, comienzan a pedirles disculpas al dios Soma por estar usando una planta sustituta para la elaboración de la bebida sagrada. Y en algunos casos usaban el rubarbo y en otras usaban el ganja. Y ellos ritualmente le piden disculpas a Soma por no estar usando la planta originalmente sagrada, es decir, la Amanita muscaria. Y esto se explica perfectamente cuando atendemos al factor geográfico, porque justamente en el Punjab, en el sur, lejos de las regiones montañosas del norte de la India, la Amanita muscaria no se consigue. Y era muy difícil dar con alguien que tuviese Amanita muscaria, o si ésta se importaba desde el norte, esto se volvía dificultoso de conseguir, a veces también demasiado costoso. Entonces en épocas posteriores comienza a suplantarse o a sustituirse por otras plantas que no producen el mismo efecto, pero tal vez tratan de imitar el efecto que producía el Soma. En la antigua Persia, con el Jaoma pasó exactamente lo mismo, pero de una manera un tanto más drástica, porque en tiempos posteriores, varios siglos después de la muerte de Zaratustra, el Jaoma pierde su principio activo, que presumiblemente era el mismo, o sea, la Amanita muscaria, y es reemplazado por un brebaje no enteogénico, hecho de leche, agua y hierbas, o sea, una bebida totalmente inocua que no produce ningún tipo de alteración de la conciencia. Entonces el ritual del Jaoma, y se dice que con el Soma terminó pasando lo mismo, pasó a ser simplemente un ritual simbólico, ¿no?, como puede ser hoy la Eucaristía cristiana, o sea, que uno no experimenta absolutamente nada más allá del valor simbólico, ritualístico y demás, ¿no? Entonces uno come la hostia y no pasa nada, no pasa nada, es como comer una galletita de harina, ¿no? Bueno, estos fueron los 5 argumentos que nos llevan a pensar del Soma como siendo una bebida psicodélica, es decir, un poderoso brebaje enteogénico, lo que los antiguos griegos llamaban un fármacon. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.